Hola, buen día, Ciudad Evita, Dios te bendice. Y hoy quiero darte un abrazo, un saludo. Las recomendaciones que hice el domingo pasado parecían premonitorias en cuanto al cierre de actividades que se está desarrollando en esta semana desde el ambiente oficial, siempre por la cuestión pandémica del COVID. Hoy quiero hablarle a los que tienen que salir a trabajar, al personal médico al cual le agradecemos toda su atención, sus tareas, sin distinguir entre el médico y el ordenanza que limpia el hospital, todos están expuestos en distinto grado, por supuesto. También los choferes de micros, servicios de reparto, están expuestos. Y para ustedes quiero decirles hoy que el Señor cuida de sus hijos, pero también quiero, así con este aspecto de recomendación, de prevención, utilizar la ciencia que Dios nos dio, el conocimiento que tenemos de la materia y en particular de microorganismos, en este caso que es pandemia. Ya hace un año, cuando se vislumbraba el tema de usar barbijo y que hasta la discusión a nivel internacional no había acuerdos, que barbijos sí, que barbijos no, yo grabé un video que lo vamos a poner en la semana en el Facebook de la congregación, donde hablaba de los EPP, elementos de protección personal, según los que saben del tema seguridad personal en los trabajos. Y ciertamente la ciencia ha ido avanzando. Si pienso en algunas industrias de 200 años atrás, las minas de carbón condenaban a los que entraban con poca precaución y otros casos. Las hilanderías también tenían cuestiones volátiles que terminaban produciendo enfermedades crónicas en los pulmones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hemos avanzado como humanidad adecuando las protecciones respiratorias, los guantes aislantes, los botines, los cascos para evitar los golpes. Y en particular ahora que estamos en pandemia, sé cuidadoso. Usar los elementos y higienizarlos también a tiempo. Ver que no se te cometa ningún error. El relato del domingo pasado es que por una sarta de errores o de violaciones de los protocolos sucedieron desastres en la humanidad tiempos atrás. Que no nos vuelvan a suceder ahora. Y que no te sucedan si estás expuesto y tenés que salir. Extrema las precauciones. Dios te bendiga. Si tenés alguna charla, algún pedido de oración especial en ese sentido, por supuesto que te recibimos, te escuchamos en el WhatsApp que está en la congregación, estamos disponibles. Estamos orando por otros motivos, por los cuales vamos a orar a continuación. Hay enfermedades de distinto tipo. La humanidad, desde que tenemos conocimiento de ella y que hay pecado, ha sido invadida por distintos grados de enfermedad. En ese sentido, no nos asustemos que realmente las enfermedades que aparecen ahora son un poco, parecieran peores. Sí, es verdad, Jesucristo viene pronto. Pero a los que lo tenemos a Jesús como Señor, tenemos esperanza. Podemos estar confiados y desarrollar distintas actividades en la medida que nos sea posible. Oramos. Señor, a tu nombre, vamos a ti. Oramos especialmente por los enfermos. Vayamos ahora a la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia. Y he buscado en la palabra un tema del cual ya hablamos el domingo pasado y que también lo he predicado con cierta frecuencia. Por un lado, porque nos marca la grandeza de Jesús, y te dije que nos estamos acercando a Pentecostés, y entonces estos domingos voy a estar
hablando del Espíritu Santo, pero también porque el pasaje, que lo conocemos tradicionalmente como el camino de Emaús o el encuentro de Jesús con dos discípulos que iban camino a la aldea de Emaús, es tradicional y nos da muchas cosas. Escuchemos primero la palabra. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: «Me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré». Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo: «¡Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás!». Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». Y él les dijo por tercera vez: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles, y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco?». Y llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pasaje nos dice que los discípulos que esperaban al Mesías triunfante, al Mesías rey de Israel, al Mesías libertador de la opresión del imperio romano, que era pagano, y que además era de otra patria, pero que estaba dominando toda la zona, no solo de Israel, sino países vecinos también. Y ellos creían que Jesús ya les libertaría, por eso estuvieron 3 años con él. Y vieron en Jesús manifestaciones de poder, de depender de Dios, pero confundieron pensando que era el libertador. Y resulta que la libertad de mi pecado y de tu pecado merecía un precio, que era la muerte, muerte en la cruz. No lo habían entendido, aunque Jesús se lo había dicho. Y cuando Jesús muere, luego de ese juicio de medianoche, estos discípulos, estos apóstoles, amigos de Jesús, seguidores de Jesús, se deprimieron. Vieron que el Jesús, el Cristo, el Mesías que ellos esperaban, no era este que había muerto en la cruz. Y aunque habían escuchado que había resucitado, no lo pudieron creer. Y entonces se volvieron a su casa. ¿Qué haces vos y qué hago yo cuando tenemos alguna esperanza en algo o en alguien que nos defrauda? Sea porque no alcanza los objetivos o porque nos engañe, que es lo más común en el sector humano. Jesús no engañó a nadie. No los engañó a estos, simplemente que ellos estaban confundidos. Y como no se cumplió el objetivo que ellos tenían,
se volvieron a su casa. Voy a hacer un alto aquí. Muchas veces oramos por enfermos, pedimos milagros, y algunas veces Dios nos dice no. Pedimos por otros milagros también, milagros económicos, trabajo, etc. Y a veces Dios nos tiene que decir que no, por alguna cuestión que nos quiere enseñar o por las circunstancias. Dios es soberano, no nosotros. Nuestro pedido no es el soberano. Y puede suceder que si la respuesta es no, nos deprimimos, nos caemos, nos volvemos a casa. Y aún en esa circunstancia, vemos a este forastero que se acerca a los dos que van caminando de Emaús, les pregunta de qué están charlando, y ellos le dicen, pero Señor, ¿no has escuchado todo lo que pasó en estos días? Esperamos que el Mesías sea nuestro libertador y lo mataron. Aunque nos dijeron que resucitó, pero nos volvemos a casa. Jesús puede estar cerca tuyo. Y si estás centrado como estos dos en su pensamiento, en su dolor y su desesperanza, no te das cuenta que Dios está obrando a tu lado. Jesús, Dios resucitado, iba caminando al lado de ellos y ellos no le reconocieron. Pero por eso elegí este pasaje, porque es muy popular de la humanidad como la reflejan ellos, como mi humanidad y tu humanidad, que somos dados a decaer si lo que nos gusta, lo que queremos, no es conforme a nuestra voluntad. Jesús dice que les contó a través de la charla en ese viaje, que eran algunos kilómetros, que los profetas habían escrito acerca del Mesías y que no era tan el rey de Israel ya como ellos lo estaban diciendo que creían y que esperaban. Aún así no lo entendieron, pero sí tuvieron una buena práctica que está desde la ley de Moisés en cuanto a la hospitalidad. Y tuvieron ese buen gesto que aún hoy lo conservan los orientales, independientemente de la fe que profesen, son hospitalarios. Era la noche, entonces le dijeron a este forastero, ¿por qué no te quedas acá en casa? Hay lugar, hacemos una cama más, pero como en todos lados antes de dormir cenamos. Parece que ellos fueron a la mesa y este ilustre forastero toma el pan y lo bendice, como siempre lo hacía Jesús. Y en ese momento se dieron cuenta que era el resucitado. Tengamos buenos hábitos. Los buenos hábitos nos conducen a buenas soluciones. El hábito o la costumbre popular de recibir al forastero, de darle alojamiento a un forastero cuando la situación es necesaria, había sido llegado la noche, trajo un buen resultado. Pudieron reconocer al Jesús resucitado. También es buena costumbre que bendigamos los alimentos. Si lo hacemos orando, implorando la bendición de Dios, si lo hacemos con una plegaria de muchas palabras, si lo hacemos con algo breve que diga bendice tus alimentos, bueno, amerita distintas consideraciones. También es bueno que se lo enseñemos a nuestros niños. Pero fue el despertar de reconocer al Jesús resucitado. Y nos dice el pasaje que esa cuestión de la dificultad de la noche que hizo que ellos le den alojamiento al forastero pasó a segunda importancia. Por un lado, Jesús se desapareció de escena ahí con ellos. Simplemente hacía falta que ellos le reconozcan. Jesús ya estaba con un cuerpo glorificado, de lo cual lo vamos a seguir hablando estos días antes de Pentecostés. Traspasaba las paredes sin cumplir las leyes de la materia que nosotros conocemos y se desapareció de la vista de ellos. Pero ellos dijeron, vamos, no podemos quedarnos nosotros con esta buena noticia.
volvamos con los otros 11 que están en Jerusalén. Y efectivamente volvieron a la noche, contentos, interpreto que rápido, y también diciéndose entre ellos, nos dice el pasaje, ¿que acaso no sentíamos algo raro, algo lindo cuando Él nos explicaba de los profetas y esas cosas? Pero no lo reconocimos. No alcanza con estudiar la Biblia. El Espíritu Santo tiene que estar también. No alcanza con conocer la historia bíblica de Israel, de la iglesia, la historia cristiana, nuestros últimos siglos, la historia de nuestra iglesia local. No alcanza. El Espíritu Santo tiene que actuar. Ese es el que vivifica la persona de Cristo, que está entre nosotros. Y dice allí el relato que llegaron, se encontraron con los otros apóstoles que estaban reunidos, un poco a puerta cerrada, porque tenían temor que los romanos los persigan, como a Jesús una semana antes, y le comenzaron a contar a los otros. Lo vimos a Jesús resucitado. Los que estaban en Jerusalén también tenían las noticias de las mujeres que habían visto la resurrección al Cristo resucitado y que habían hablado con Él. Y luego, días después, nos vamos a encontrar que Jesús se aparece con ellos, porque Jesús está vivo, Jesús está actuando. No esperes que hoy se te aparezca físicamente, simplemente espera que se te aparezca espiritualmente. El Señor te ama, el Señor nos ama y nos trae vida abundante a través del conocimiento de su palabra. Que el Señor te bendiga. Hasta el domingo que viene. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos alegraremos y nos gozaremos en tu presencia, porque nuevas son tus misericordias cada día. Bendice a tu siervo que va a traer la palabra, bendice a los enfermos de COVID, a los de otras enfermedades, a los que se están recuperando, bendícelos, bendice las autoridades del país, Señor, bendice, Señor, el mundo entero. Cúbrelos con la sangre de Cristo, Señor, que están pasando esta pandemia. Guárdalos, guarda a los hermanos de la congregación y de todas las congregaciones. Que el mundo entero sea cubierto por tu sangre preciosa y que en este momento se arrepientan y busquen tu rostro. Que aquellos que se apartaron, que se vuelvan a ti y busquen tu rostro, Señor, y que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén.